Vamos a entrar a la predicación de la palabra. ¿Cuántos están deseosos de recibirla? ¿Y de obedecerla? Amén. Es importante escuchar la palabra, pero más importante es obedecerla. Porque cuando la obedecemos, el Señor nos bendice. Hoy compartiré el tema: el conocimiento nos envanece, el amor nos edifica. Leámoslo todos juntos. El conocimiento nos envanece, el amor nos edifica. Cuando la palabra de Dios, en el capítulo 8, en los primeros versículos de la primera carta a los Corintios, dice esta verdad, que el conocimiento envanece y el amor edifica, para entenderlo bien, tenemos que comprender a qué conocimiento se refiere la Escritura. ¿Cuál es el conocimiento que envanece? Tenemos que entender perfectamente también cuál es el amor, qué tipo de amor es el que edifica al creyente, edifica al cristiano, edifica a la iglesia. Los que hemos estudiado la carta a los Corintios, sabemos que los griegos, para definir las distintas clases de amor, tenían 14 palabras. Cada una de esas palabras correspondía a un tipo de amor. Y de esas 14 palabras, 12 no están escritas dentro de la Biblia. Solamente 2 palabras se refieren a la clase de amor. Ya lo miraremos más adelante. Pero es el amor filial, fraternal y el amor de Dios. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, que la ciencia y el conocimiento humanos nos envanece. Vamos a ver que en 1 Corintios capítulo 8 y en la parte C, donde aparece la palabra conocimiento, significa, o está la palabra griega gnosis. Y la palabra griega gnosis, ahí la puede ver en su material, significa conocimiento humano. Significa conocimiento de la ciencia. Ese tipo de conocimiento es el que envanece al hombre. Ese tipo de conocimiento es el que lo hincha de orgullo. Es el tipo de conocimiento que lo hace sentirse grande y superior a los demás. Por eso ese tipo de conocimiento es peligroso. El conocimiento humano por sí mismo no es malo cuando es un conocimiento verdadero en la ciencia, por ejemplo. Pero cuando ese conocimiento entra al cerebro del hombre y el corazón se enorgullece por ese conocimiento es el que lo envanece. Por eso muchas personas que buscan el conocimiento humano y aún el conocimiento de la ciencia se desvían de Dios, se alejan del Señor. Y los que han obtenido muchísimo conocimiento, incluso algunos de ellos, se vuelven ateos. Porque conocen tanto y creen que dominan todas las teorías del conocimiento, que dicen, no, Dios no existe. Un estudiante que ingresó, conocía de Dios, creía en Dios, e ingresó a una de las facultades de filosofía de una de las universidades de Guatemala, entró medio creyente en Dios, y salió ateo. Y yo sé que una de nuestras universidades que puede enorgullecernos como guatemaltecos, que fue fundada hace más de 300 años y que por un tiempo fue una de las primeras 3 universidades de las Américas hace más de 300 años. Amén. Esta universidad y otras parecidas, cuando estudian mucho un tipo de conocimiento materialista, dialéctica, materialismo dialéctico, paran no creyendo en Dios y se vuelven ateos.
El mismo Carlos Marx. ¿Sabe quién era Carlos Marx? ¿Quiénes saben quién era Carlos Marx? A ver, levanten la mano. Algunos. Carlos Marx es uno de los hombres que pasará a la historia porque fue el hombre que forjó toda una teoría científica y todo un modo de producción que se le llamó socialista, comunista en aquel entonces. Pero cuando se leían los libros de Carlos Marx, era un conocimiento tan convincente que muchos que leían se enamoraban de ese tipo de conocimiento. Por supuesto que Carlos Marx paró siendo ateo, a pesar de que su padre era un judío piadoso y se convirtió después al luteranismo. Se hizo cristiano en la iglesia luterana, el padre de Carlos Marx. La madre de Carlos Marx era una judía piadosa que tenía confianza en Dios, creía en un Dios verdadero. Pero el hijo, aunque nació y creció dentro de ese hogar que confiaba en Dios, por las influencias de la filosofía dialéctica y los mismos estudios que él emprendió, paró siendo un ateo y lanzó al mundo un socialismo, un comunismo que destruyó prácticamente a muchas naciones y que hoy ha sido superado. Ese tipo de conocimiento, el conocimiento humano, nos envanece, nos enorgullece. También nos puede hacer como pedantes. La palabra pedante es un poquito fuerte, pero es aquel que se siente autosuficiente porque conoce mucho. Oiga lo que dice Efesios 4:17 en la traducción del lenguaje actual. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen. La palabra conocen allí es gnosis. Esta versión lo traduce conocen, pero en la Reina Valera 60, en la Biblia de las Américas, está hablando de conocimiento, gnosis. Como los que tienen el conocimiento humano, pero no de Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. En otras palabras, también el conocimiento que envanece realmente embrutece. Palabra dura, pero es bíblica. Dice el texto: ustedes como creyentes ya no pueden vivir como aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, tienen un conocimiento humano. Pero este conocimiento humano los lleva a tener ideas tontas, dice esta traducción. El conocimiento que envanece es un conocimiento mundano, es un conocimiento vanidoso y vacío. Oiga lo que dice 1 Timoteo 6:20. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. No escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que opone el falsamente llamado conocimiento. La Reina Valera dice la falsa llamada ciencia. Ahí conocimiento es gnosis. Falso conocimiento de la verdad. El conocimiento y la sabiduría humanos no sirven para conocer a Dios, no sirven para salvarse. El hombre entre más estudia y más conoce, y el conocimiento puede ser bueno para este mundo, el conocimiento puede ser útil para algunos avances de bienestar de los seres humanos, pero ese conocimiento no lo salva. Ese conocimiento más bien lo vuelve vanidoso, lo aleja de Dios regularmente. 1 Corintios 1:21, en la NBI. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Si el Señor hubiera decidido salvarnos, un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
El Señor quiso salvarnos por la locura, pero es una locura santa y bendita de la predicación. Porque si hubiera sido por el conocimiento, de todas maneras, nadie tiene el mismo nivel de conocimiento. El conocimiento humano está repartido. Unos tienen más conocimiento sobre ciertas áreas de la vida. Tienen conocimiento sobre ciertas ciencias. No todos tienen el mismo conocimiento. Incluso en los oficios que se aprenden. Unos conocen más esta área, otros conocen más esta área, otros otra área. Si hubiera sido por conocimiento, de todas maneras, muchos estuviéramos descalificados. Gracias a Dios que no fue por ese conocimiento que el Señor otorgó la salvación. Porque las prostitutas y los ladrones a los que les predicó Jesucristo no hubieran podido ser salvos. A los pecadores, a los pescadores también que salvó, que llamó, no hubiera podido salvarlos porque eran hombres que no habían estudiado, no sabían casi nada. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Bendito sea Dios que ese conocimiento y esa salvación fue por gracia y por misericordia, por medio de la fe. El conocimiento humano no nos beneficia. Hace muchos siglos, más de 2000 años, incluso cientos de años antes de Jesucristo, hubo un filósofo muy famoso que hasta la fecha se recuerda y se lee en los libros de otro de sus discípulos. Este filósofo se llamó Sócrates. Y Sócrates leía mucho, era un hombre letrado. Era uno de los filósofos que más conocimiento tenía. Y él dijo estas palabras: yo solo sé que no sé nada. Cuando uno lo escucha por primera vez lo impresiona. Y dice, bueno, si este hombre que llegó a ser uno de los hombres más sabios y de más conocimiento, llegó a decir, yo solo sé que no sé nada, pues realmente fue, digamos que humilde, o algo humilde, al decir, por lo menos sé que no sé nada. Pero el apóstol Pablo fue más allá de Sócrates con lo que dijo. En 1 Corintios 8:2, que pueden agregarlo después a su material, Pablo dice, oiga bien lo que voy a leer. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Fíjate pues, Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, pero por lo menos sabía que no sabía. Ahora Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada. O sea que Sócrates se quedó atrás. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, no tienen el verdadero conocimiento que se opone al conocimiento que hemos hablado, el conocimiento humano, el conocimiento de ciencia, gnosis. Vamos a ver en contraste el conocimiento que nos beneficia en todo. Ese es el segundo punto. El conocimiento divino nos beneficia en todo. Y en todos los versículos que voy a leer, hoy va a hablar más los textos de la Escritura, allí va a aparecer la misma palabra traducida como conocimiento, pero la palabra griega es distinta y la vamos a explicar. Cada vez que mencione yo la palabra conocimiento, leyendo los textos, va a aparecer la palabra conocimiento. Pero cuando uno va en esos versículos al texto griego, ya no es la palabra gnosis, sino es la palabra epignosis. Y la palabra epignosis significa pleno conocimiento, significa conocimiento divino. Y ese conocimiento no envanece, no debe envanecer. Ese conocimiento nos beneficia y nos ha dado muchas bendiciones. Segunda de Pedro 1:2, en la NBI. Dice así, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio de
conocimiento divino, epignosis, del conocimiento divino que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces el conocimiento de Dios y de Cristo hacen que abunde la gracia y la paz en nuestros corazones. Ese conocimiento sí nos bendice. Amén. Aleluya. El conocimiento de Dios, el epignosis, nos da poder para vivir en rectitud. Segunda de Pedro 1:3 en la NBI. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. En otras palabras, cuando el conocimiento divino viene a nuestra vida, ese conocimiento divino, el epignosis, nos da poder para vivir en rectitud. Hay muchos hombres o muchas personas en el mundo que conocen mucho del conocimiento humano, que conocen de la ciencia humana, pero no pueden vivir íntegramente, no pueden vencer los pecados, no pueden andar en rectitud delante de Dios, no pueden cumplir los mandamientos del Señor, porque ese conocimiento no tiene poder para cumplir los mandamientos del Señor. Pero cuando el conocimiento divino viene a nuestra vida a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, podemos vivir en rectitud en el nombre del Señor. Por eso es que sus vidas y mi vida fueron transformadas y nos hicieron nuevas criaturas. Y las cosas viejas que hacíamos ya no las hacemos. El poder del conocimiento divino nos hace que podamos vivir como gente santa. Amén. Muchos en el conocimiento humano están tratando de vencer los pecados, las adicciones, las ataduras. Están tratando de vencer los temores, las ansiedades, las angustias. Con el conocimiento humano están tratando de vencer las fobias, tratando de vencer sus propias esclavitudes, pero no pueden. Ese conocimiento no puede. Aún el mejor conocimiento no puede. Más bien el que tiene mucho de ese conocimiento se envanece. Pero los hombres y mujeres sencillos de corazón que reconocen que son pecadores y se arrepienten y aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador, entran al conocimiento divino y viene el poder para vivir una vida que agrada al Señor. Amén. Lo que antes hacíamos que desagradaba a Dios, ahora ya no podemos, ya no lo hacemos. ¿Pero por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros, el poder del conocimiento divino. El conocimiento, el epignosis de Cristo, hace que no sigamos el ejemplo de los pecadores del mundo, o como antes vivíamos nosotros en pecados. Segunda de Pedro 2:20 dice así: además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, epignosis, conocido, ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero hay una advertencia: pero si se dejan engañar con estas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Es decir, hay una advertencia, pero la verdad primera es poderosa. Los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Ya no seguimos el ejemplo, ya no, el ejemplo de los que pecan constantemente, de diversidad de pecados, de los que se conducen de manera incorrecta, que ofenden a Dios. Nosotros ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo ha venido a nuestra vida, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Espíritu Santo. Los ministros, esta es una bendición. Mire, este texto que vamos a leer de Efesios 4:13, hay que tener en mente Efesios 4:11, cuando dice: y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que edifiquen, para que capaciten al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, para que puedan llevar a cabo la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo en Efesios 4:11. Oiga lo que dice Efesios 4:13. De este modo,
todos llegaremos a la unidad de la fe y del epignosis, conocimiento pleno, del Hijo de Dios, a la humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Dios en su misericordia, uno de los instrumentos que utiliza también para equipar a los santos para la obra es a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, para que les ayuden en el conocimiento divino. Es una de las herramientas que Dios utiliza. Ahora, el conocimiento divino, el epignosis, viene también y principalmente por el Espíritu de Dios que da sabiduría y revelación. Efesios 1:17 dice así: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice la versión 60, conocimiento, epignosis, para que lo conozcan mejor. Entonces, el conocimiento divino, en contraste con el gnosis y el conocimiento humano, viene del Espíritu divino. No, ese no se consigue por méritos humanos. Eso no se consigue solamente por estudiar de manera sistemática las cosas o investigar humanamente. Por eso el apóstol Pablo les dice a los colosenses que él, así como él pide, nosotros pidamos al Señor que ese conocimiento venga a nuestra vida para que entendamos su perfecta voluntad. Colosenses 1:9 dice así: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento. ¿Cuál es la palabra griega ahí? Epignosis. Del epignosis, pleno conocimiento divino, de su voluntad en toda sabiduría, en inteligencia espiritual. En otras palabras, este conocimiento viene también cuando oramos y se lo pedimos al Señor. Le pedimos que nos dé sabiduría, que podamos conocer su voluntad, que podamos hacer lo que a Dios le agrada. Cuando un hombre es sencillo, una mujer sencilla, pide de corazón al Señor, entonces el Señor le da sabiduría, le da revelación, le da conocimiento divino también, para que pueda conocer la voluntad de Dios. Qué hermoso que se pueda obtener ese conocimiento por medio de la oración, ¿verdad, hermanos? Por medio de la oración. Solamente pedir al Señor. Pidamos a Dios que nos ayude a crecer en el pleno conocimiento. Filipenses 1:9. En la Nueva Traducción Viviente dice así: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el epignosis, conocimiento divino, y entendimiento. Debemos de seguir creciendo, teniendo comunión con Cristo, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, meditándola, orando, alabando su santo nombre, teniendo comunión con Él, podemos crecer en ese conocimiento. Ahora que hemos hecho ese contraste en el conocimiento humano que envanece, con el conocimiento divino que nos beneficia en todo, ahora vamos a abordar la segunda parte del texto que leímos al principio. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor divino nos edifica. Aleluya. ¿Qué significa edificar? El apóstol Pablo utiliza la palabra edificar para decir el amor de Dios en nuestros corazones, en mi vida, construye mi vida como a Dios le agrada. Desde que alguien cree en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, el Señor lo hace una nueva criatura. Allí comienza una nueva edificación espiritual, una nueva edificación
en la mente, porque hubo un cambio de mente también, una conversión, una metanoia, y nos cambiaron la manera de pensar. Y nuestra vida está construyéndose sobre la roca fuerte que es Cristo Jesús. Nuestra vida está sólida, porque el amor divino nos está edificando. Y nos está edificando como un edificio bien construido. Un edificio fuerte, o como la casa de la parábola, la casa que está fundada sobre la roca, que aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, tormentas, tempestades y den con fuerza contra la casa, no va a caer, porque esta está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. El amor de Dios nos edifica, nos construye. Hermanos, hermanas, solo con el amor de Dios, el amor ágape o agape, así se puede pronunciar más correctamente, el amor en nuestros corazones, somos capaces de edificar también a la iglesia local, edificar nuestra familia. El que no tiene el amor de Dios en su corazón no va a poder edificar de acuerdo a la voluntad de Dios a su familia. No se puede edificar a los hijos sin el conocimiento y sin el amor de Dios. El amor divino en nuestros corazones es capaz de edificar la relación fraternal entre hermanos. Y ese amor de Dios viene por el conocimiento de Cristo. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, realmente nos dimos cuenta cuánto nos amó Dios y cuánto nos perdonó. Y brotó en nosotros un amor diferente que no conocíamos. Nosotros conocíamos el amor eros, el amor carnal, el amor humano. Conocíamos el amor a las cosas, el amor al materialismo, el amor por interés. Hay muchas clases de amor, como decía, los griegos lo describen muy bien. Pero cuando el amor de Dios llegó a nuestros corazones, realmente comenzamos a amar, no solo al Señor, amar al prójimo y a nosotros mismos sin interés, sino amar genuinamente. ¿Por qué el esposo creyente puede amar a su esposa incondicionalmente? Porque el amor de Dios edifica su vida y puede edificar a su esposa también. ¿Por qué los padres pueden amar incondicionalmente de verdad a sus hijos cuando tienen el amor de Dios? Porque el amor de Dios edifica. Ese amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se irrita, no se envanece, no busca lo suyo. Ese amor que nunca deja de ser. Y cuando estamos amando con el amor divino, el amor agape, estamos guardando la ley de Cristo. Cuando a Jesucristo le preguntaron acerca de los mandamientos, Él dijo, realmente hay 2 mandamientos, pero el primer gran mandamiento es amar a Dios. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando hagas eso, estás cumpliendo la ley. El amor de Dios edifica porque también nos hace cumplir los mandamientos de Dios. Así que lo que más construye, oiga bien lo que voy a decir, lo que más construye, edifica y fortalece a la familia es el amor divino, no tanto el conocimiento humano. Y voy a decir algo más. Si tenemos conocimiento bíblico, lo repito, si tenemos conocimiento bíblico pero no tenemos el amor de Dios, aún eso nos puede envanecer. ¿Entendemos eso? ¿Por qué digo esto? Porque eso le aconteció a los fariseos. Los fariseos sabían de memoria pasajes enteros. Recitaban algunos, el libro de Isaías casi que completo se lo sabían de memoria. De memoria. ¿Cuántos se saben de memoria el libro de Isaías aquí? Yo tampoco me lo sé de memoria. Y sé que, bueno, habrá excepciones, por supuesto, pero yo sé que el 99.9% no sabe de memoria el libro de Isaías. Pero los fariseos sí se lo sabían de memoria. Sabían cuántas letras tenía el libro.
Pero el amor de Dios en un momento dado no estuvo en sus corazones, no estuvo en su ser, y no practicaban el amor, la justicia y la misericordia, y se envanecieron. Entonces, ¿de qué sirve tanto conocimiento humano que ni siquiera edifica sino nos aleja de Dios? ¿De qué sirve incluso el conocimiento bíblico si yo no amo? Usted puede aprender mucho sobre la Biblia, mucho sobre la teología bíblica, pastoral, histórica, sistemática, pero si no ama a su hermano, usted está envanecido. Si usted no ama a su mujer, a sus hijos, si no ama al hermano, incluso si no ama al enemigo, como dice Cristo, nos hemos envanecido. Por eso el amor de Dios es el único que puede construir y edificar la iglesia, nuestra vida espiritual, nuestra familia, el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué ya no dijeron amén? Es que parece muy difícil, ¿no? El amor de Dios está en nuestros corazones desde que Cristo vino a morar en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Podemos amar, y nos pueden amar también como somos, y podemos tolerar porque el amor de Dios está en nosotros, así como Dios nos tolera y nos tiene paciencia. Lo que más construye y edifica es el amor, no el conocimiento. El conocimiento envanece. El conocimiento humano, el de la ciencia. El conocimiento divino nos beneficia en todo. Pero el amor de Dios es el que soporta. Es el que soporta. Los fariseos, saduceos, los escribas decían que amaban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos. Ellos no amaban a la gente sencilla, no tenían compasión con la gente que había pecado, que había cometido errores en la vida. Más bien los marginaban y los desechaban. Ellos se creían tan santos y apartados por el conocimiento que cuando iban a las plazas no tocaban casi nada, porque menos a la gente enferma, menos a la gente pobre, a la gente sencilla, que vestía de manera sencilla, no se le acercaban ni la tocaban, porque se podían volver inmundos. Se le podían pegar las pulgas, las chinches, los piojos, el polvo. Y cuando regresaban a sus lugares empezaban a lavarse los pies, las manos, y siempre tenían pedazos de la Escritura en su frente, en sus vestiduras, en la casa se las sabían de memoria, pero no tenían amor por el caído, por el que no tenía esperanza, por el que había fracasado, por el que no tenía oportunidad, por aquel que había pecado y había cometido errores en la vida. Pero cuando Jesucristo vino, no vino mostrando tanto conocimiento como los fariseos, sino mostró el amor de Dios, mostró el perdón de Dios, los amó, los aceptó, los perdonó, y por supuesto les habló del conocimiento divino, del Evangelio. Pero lo que hizo más Jesucristo fue amar. Y lo que Dios hizo más al mundo fue amarlo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿En qué consiste el amor? En que Dios nos amó primero. Las iglesias que crecen más sanamente, no estoy diciendo las que crecen a veces por cuestiones, otro tipo de cuestiones, es donde encuentran amor, donde encuentran aceptación, donde encuentran perdón, amor y aceptación.
Si Cristo los ama y los perdona, ¿por qué no vamos a amar y perdonar y aceptar nosotros? ¿Mm? Por eso uno de los pasajes más sublimes y más bellos de la Escritura es 1 Corintios 13. Y en la serie vamos a llegar allí para explicarlo bien, pero hoy un anticipo hermoso. Oiga lo que dice 1 Corintios 13, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con, ¿qué dice? El todo conocimiento, 1 Corintios 13, 2. Se lo estoy leyendo literalmente en la Nueva Traducción Viviente. Y contara con todo el conocimiento, dice todo, todo el conocimiento. Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover los montes, dice esta versión. Aunque ahí está en la Reina Valera 60, lo vamos a leer, ahí está bien. Pero no amar a otros, yo no sería nada. Ahora, la versión de 60 es hermosa, es hermosa. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahí la palabra amor es agape, el amor divino. Así que de nada sirve el conocimiento humano, nos envanece. Y aún el conocimiento divino que nos bendice, tiene que ir a la par el conocimiento al amor. Sin amor somos nada. Por eso Pedro dice en primera de Pedro 4:8, en esta versión dice así: y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. ¿Cuántos pecados el Señor nos perdonó? Todos, muchos. Fueron muchos. Cuando llegamos a Cristo, si alguien llegó a los 30 años y por lo menos, digamos que no era tan pecador y que cometía un pecado al día, por 30 años, un pecado por día al año serían 365 pecados. Por 30 años. Pero el pecador promedio no comete un pecado al día. Comete muchos más pecados. Sin darse cuenta. Y a veces dándose cuenta. Pero el Señor nos perdonó a todos. Todos nuestros pecados. Por eso dice, el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Primera de Pedro 4:18, en Dios habla hoy, dice así: donde hay amor no hay miedo, amor divino. Por eso es que edifica, construye. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. ¿Quién puede vivir una vida tranquila si vive con miedo constante? Nosotros como creyentes ya no tenemos miedo. El Señor está con nosotros. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos confianza. Porque el amor de Dios mora en nuestros corazones. Y el Señor permitirá lo que quiera permitir. Y va a pasar lo que únicamente Dios quiera que pase. Y al final será para nuestro bien. Entonces por eso es que los cristianos podemos vivir con paz. Y echamos fuera el temor. Cuando quiere entrar y tocar la puerta le decimos, no, gracias. Tal vez otra vez, como dicen, ¿no? Tal vez la próxima. No, ni siquiera la próxima, ¿verdad? El amor divino nos edifica porque nos permite perdonar ofensas, ya lo hemos leído. El amor divino en nosotros nos edifica porque es lo que puede mantenernos unidos. Colosenses 3:14. Sobre todo, vístanse de amor, agape, lo cual nos une a todos en perfecta armonía.
el amor más carnal que no está en la Biblia y es el que vive el mundo y lo describieron los griegos, es el amor eros. El amor eros es malo. No crea que se refiere al amor sexual correcto aún dentro del matrimonio. No, no aparece en la Biblia. Hay un eros material, hay un eros intelectual. El eros es un amor egoísta. Eros es el amor egoísta. Y el amor egoísta no une, separa, resquebraja, divide, derrumba, quiebra las familias, quiebra los matrimonios, quiebra nuestra propia vida. El amor eros, el amor eros puede ser hacia lo material, destruye las vidas de las personas que tienen un eros material, destruye las vidas de los que tienen un eros intelectual, pero el amor agape, ese amor edifica y edifica para siempre, porque el amor de Dios nunca dejará de ser. Por eso, en Efesios 3:19 dice que el amor agape, contrario al conocimiento, edifica porque excede a toda gnosis. ¿Qué significa gnosis? Y también se traduce como ciencia. Oiga lo que dice Efesios 3:19, Reina Valera 60. Y de conocer el agape de Cristo que excede, es decir, es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más fuerte, mucho más completo. El amor de Cristo excede a todo gnosis, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El amor de Cristo hace que estemos satisfechos y plenos en Dios, aquí en la tierra y allá en el cielo. Tres cosas son importantes en el reino de Dios: la fe, la esperanza y el amor. Sin la fe no hubiésemos sido salvos. Amén. Sin la esperanza, la fe se hubiera debilitado, porque la esperanza, es decir, la promesa del cumplimiento de lo que Dios ha prometido, fortalece la fe. La esperanza divina, la esperanza bíblica es poderosa. Dice entonces en Corintios 13:13, tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor divino, el amor de Dios. Y el amor de Dios está en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. El amor divino edifica porque permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. El conocimiento desaparecerá. Las lenguas angelicales desaparecerán. El conocimiento, cualquiera que sea aquí en la tierra, va a desaparecer. Oiga lo que dice en 1 Corintios 13:8. El amor jamás, o en la Reina Valera 60, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la gnosis, ¿qué dice? Se acabará. Aquellos que tienen su vida y su corazón en el conocimiento humano, no solo están equivocados, porque el conocimiento humano es incierto. Incluso el conocimiento de la ciencia, los mismos científicos saben que es incompleto, porque siempre se sabrá un poco más. El conocimiento exacto de la ciencia no se ha agotado. Entonces dice, el amor jamás dejará de existir, pero todo lo demás se acabará, incluyendo el conocimiento humano, llegará a su fin.
Uno de los teólogos más piadosos, más destacados, que más estudió la doctrina cristiana fue Agustín de Hipona. Y tanto fue el impacto que causó en el siglo IV, aún en la Reforma, que hasta nuestros días todavía se leen algunos escritos de Agustín. Él dijo esta frase: ama con el amor divino, ¿verdad? El amor agape. Ama y haz lo que quieras. Hay que entender bien la frase. Pero lo que él estaba tratando de decir es, si tú amas con el amor divino, puedes hacer lo que quieras porque el amor divino siempre te dirigirá a hacer lo correcto. Ama con el amor divino y haz lo que quieras. Esa es la gran diferencia, mis queridos hermanos. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Intentémoslo cada día. Procurémoslo. Amemos a Cristo. Amemos su palabra. Pero ese amor se debe de ver reflejado en nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo más cercano? Nuestra familia. Amemos incondicionalmente a nuestro cónyuge, los que son casados, los que somos casados. Los que tenemos familia, amemos incondicionalmente a nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas, tíos, tías. La familia, aún la que no es tan cercana, amémosla. En la iglesia, lo que va a edificar la iglesia, lo que la va a sostener es el amor. El conocimiento bíblico le va a dar seguridad para no cometer errores, pero si no tiene el amor a la par, se puede volver legalista y fariseo. ¿Entendemos eso? Yo sé mucho de la Biblia y he estudiado mucho y esto. Ah, pero ¿cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a su esposo? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata al compañero? ¿Cómo trata al hermano, a la hermana? Eso es lo que va a edificar. Eso es lo que va a permanecer para siempre. El amor de Dios nunca dejará de ser. Recordemos esta verdad: el conocimiento humano envanece, el conocimiento divino nos beneficia en todo, pero lo único que construye y edifica es el amor divino. Pónganse de pie. Así que la exhortación de Pablo sería esta: vivamos en el amor divino, en el amor fraternal también, que es el segundo amor que está en la Biblia. Los únicos dos que aparecen ahí: fileo y el amor agape. Vivamos el amor divino, porque este edifica y construye todas las áreas de nuestras vidas. Crezcamos en el epignosis, en el conocimiento de Dios que nos beneficia. Desechemos el conocimiento humano que nos aleja de Dios. Y podemos utilizar la gnosis, la ciencia, el conocimiento humano que es verdad, lo podemos usar para beneficio, pero nunca podemos poner nuestro amor en él. Y por supuesto, hay que desechar el falso conocimiento. Que el amor de Dios permanezca siempre en nuestros corazones. Jesucristo le dijo a sus discípulos: este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. No les dijo: este mandamiento les doy, estudien la Torá, apréndanse de memoria todos los versículos. Eso no sería malo, pero no les dijo eso. Ni siquiera les dijo: estudien teología, que es muy importante estudiar teología para enseñar la palabra. Eso hay que hacerlo, pero no les dijo eso. Este mandamiento nuevo les doy: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y sabe cómo los amó Jesús a ellos? Y nos amó a nosotros. Los amó hasta la prueba máxima. Dio su vida en la cruz, murió por nosotros, porque nos amó y porque quería salvarnos.
nos amó hasta el fin. Nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, para que las maldiciones que estaban sobre nosotros se fueran de nuestra vida y vinieran las maldiciones. Así que grande es el amor de Dios, grande es el amor de Cristo, y es el amor el que debe dirigir nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias porque tu amor nunca ha cambiado. Gracias porque el amor para tu pueblo es eterno. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Gracias porque nos amaste. Pese a nuestros pecados y nuestras maldades, nos perdonaste. Nos amaste a Jesucristo y llevaste sobre ti todas nuestras transgresiones, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, y nuestras enfermedades cayeron sobre ti también. Nos amaste no de palabra, sino nos amaste de hecho. Nos demostraste tu amor, Jesucristo. Diste tu vida por nosotros, diste tu vida por la iglesia. Señor, que ese amor en nosotros podamos vivirlo, podamos mostrarlo y podamos edificar el reino de Dios, edificar la iglesia local, edificar nuestra familia, nuestros hijos, el trabajo, donde quiera que estemos. Gracias, Padre. Que nunca se nos olvide, el conocimiento humano envanece y es peligroso, pero el amor divino edifica. Gracias, Padre. Si alguno de los que está aquí todavía no tiene el amor de Dios en su corazón, porque no ha creído en Jesucristo, este es el momento de recibirlo. El Señor le invita a que escuche la palabra de fe que predicamos, como dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.